Una crisis humanitaria es una ruptura de la vida normal y cotidiana de la gente, que puede ser ocasionada por un desastre natural o que puede ser ocasionado por el hombre, por efecto del trabajo humano, o también por la violencia. Pero ¿qué es lo fundamental en la crisis? Que saca a la gente de su cotidianidad, de su vecindad, de sus relaciones, de una vida que muchas veces también está en crisis. Bueno, mi nombre es María de Jesús Lepesquer Gozain. Soy educadora popular desde hace mucho tiempo. Las crisis humanitarias son inevitables. Algunas no tanto, pero hay en Colombia unas normas que se han ido perfeccionando. Por ejemplo, en el 2012 cambiamos la política de atención de desastres por la política de gestión del riesgo. ¿Qué significa eso? Que hay que generar una cultura del cuidado, que hay que generar una cultura de poner la ciencia y todos los instrumentos que tenemos actualmente al servicio de la gestión del riesgo. Entonces, las crisis son inevitables en la medida en que entidades estatales, empresas privadas, sociedad en general, ciudadanía, tomemos conciencia de que hay que cuidar, hay que cuidarnos, hay que prevenir y hay que prepararnos para la atención cuando los desastres sean inevitables. Podríamos hablar de dilemas, podríamos hablar de retos, podríamos hablar de problemáticas que se enfrentan frente a eso. Y la fundamental es la falta de una cultura del cuidado y de la prevención. Pero ya una vez ocurrido el desastre, hay falta de coordinación en la respuesta inmediata. Se responde con unos kits que están establecidos internacionalmente, que garanticen servicios prioritarios como el agua, como alimento, alojamiento, etc. Y hay muchas inconsistencias tanto en la contratación de los kits como en la distribución misma. Hay un reto que es fundamental y es la educación. Tenemos que educarnos para cuidar y prevenir. Y esa educación, si tú miras y haces un inventario de informaciones que se tienen en el país, la tienes toda, pero dispersa. Hay una gestión del conocimiento que hay que hacer. Tenemos que conocer nuestro territorio. La Universidad de La Sabana tuvo un desastre hace un tiempo. Tenía su río, se desborda, etc. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Cómo compartir esos conocimientos con otros? ¿Cómo hacer que las instituciones se encuentren entre ellas? Mi nombre es William Guerrero, soy profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. Soy líder del grupo de investigación Sistemas Logísticos. En este momento estamos desarrollando un proyecto de investigación dedicado a la optimización de las decisiones de transporte, de gestión de inventarios y gestión de proveedores para la logística humanitaria. Hemos identificado que en Colombia tenemos experiencias terribles de desastres naturales y realizados por el hombre. Queremos aprender de estos desastres para prepararnos mejor en la gestión de los desastres, para dar una respuesta oportuna
que permita a las poblaciones recuperar prontamente su bienestar y recuperarse después de un desastre. Esta temática es muy importante para nuestro país, para Colombia, debido a que existen grandes retos cuando se toman las decisiones logísticas. Estos retos son reaccionar oportunamente ante un desastre, tomando decisiones acertadas, analizando los datos que se tienen, sabiendo que en muchas ocasiones no tenemos información precisa de lo que está sucediendo en el área del desastre. La información es cambiante, es ambigua y es volátil. Frente a estos escenarios, necesitamos desarrollar herramientas tecnológicas que apoyen a los puntos de mando unificados para reaccionar de forma asertiva ante el desastre. Mi nombre es Leonardo González, soy profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. Trabajo con el Grupo de Investigación de Sistemas Logísticos, específicamente en temáticas asociadas a la logística humanitaria. Específicamente, lo que se pretende es estudiar estrategias de cooperación, ¿sí?, de estos diferentes miembros de la comunidad y de las organizaciones, de forma tal que ellos puedan compartir información, compartir también infraestructura, y que en el contexto de estas estrategias de cooperación nos permita atender más rápidamente la demanda que se genera debido a la catástrofe. Mi nombre es Diana Carolina Guzmán Cortés, soy ingeniera industrial. Realicé aquí en la Universidad de La Sabana la maestría en diseño y gestión de procesos, también trabajando en logística humanitaria, y continuamos con este proyecto ya en el doctorado en logística y gestión de cadenas de suministro. Entonces lo que buscamos es, por ejemplo, en caso de una emergencia, tenemos que acuden diferentes actores a la emergencia. Entonces lo que buscamos es la colaboración de esos actores para poder atender de mejor manera las necesidades de la población afectada. Para esto, entonces, abordamos diferentes operaciones o diferentes problemas. La parte de gestión de proveedores o la parte de las operaciones de aprovisionamiento, donde buscamos ayudar a las organizaciones humanitarias a identificar cuáles son los proveedores más convenientes, con quienes deberían existir unos acuerdos previos de cooperación para poder atender a emergencias futuras, las cuales todavía no conocemos la demanda o la población afectada. Los modelos son representaciones de la realidad, entonces podemos con el modelo poder representar cómo está actualmente el sistema y también en el modelo realizar experimentaciones con él y no con la realidad o con las personas. Y a partir de este modelo implementar diferentes políticas, evaluar diferentes escenarios que nos faciliten ver cómo se comportaría en la realidad. Y allí, ya al determinar entonces cuáles serían las mejores estrategias, ya podríamos pasar a la parte de la implementación. Esos retos, hay muchos más seguramente, pero desde mi caminar, desde mi accionar, que como les decía al principio no es poco, para mí esos son los más importantes. El hombre al centro, el hombre y la mujer al centro de cualquier programa de construcción, de protección, de atención. El hombre y la mujer al centro de esos programas. Y aquí a veces le damos más importancia a los ladrillos, a las obras físicas, que a la atención humana. En el proyecto que estamos desarrollando actualmente estamos considerando un enfoque humano del bienestar de las comunidades afectadas. Estamos considerando que cada minuto cuenta, cada minuto es importante en la respuesta humanitaria. Necesitamos entregar de manera eficiente, rápidamente, esos kits humanitarios, satisfacer esas necesidades que tiene la población afectada de forma oportuna, entregando efectivamente lo que necesita la población. Y para eso se necesita coordinar las organizaciones humanitarias que intervienen dentro de la respuesta humanitaria. El ciclo de atención de desastres está dividido en 4 etapas o 4 fases. Entonces, la primera fase es la fase de mitigación, la segunda es la fase de preparación, la tercera es la fase de respuesta inmediata y finalmente la fase de rehabilitación. Nuestro proyecto, nuestra investigación está enfocada en 2 fases, la fase de preparación y la fase de respuesta inmediata. En la fase de preparación podemos ubicar el trabajo relacionado con la parte de subastas inversas o convocatorias, donde yo busco que me
sometan unas ofertas por parte de unas organizaciones y yo los evalúo y selecciono finalmente un proveedor. Eso es en cuanto a la fase de preparación, porque queremos, en caso de un desastre, no acudir entonces a empezar a buscar proveedores, sino que ya previamente tengamos unos acuerdos de cooperación, que la organización humanitaria ya tenga unos acuerdos de cooperación con unos entes privados que faciliten la respuesta. Y en la etapa de respuesta inmediata tenemos entonces nuestro modelo de la parte de ruteo y gestión de inventarios, donde evaluamos mecanismos de colaboración también para poder minimizar los costos de sufrimiento y los costos de respuesta al desastre. Nuevamente evaluando estrategias de colaboración de la entidad privada con, en este caso, el proveedor logístico con la organización humanitaria. Y tenemos también en la fase de respuesta inmediata el modelo de simulación, que nuestro modelo de simulación es una vez ocurre el desastre, entonces yo lanzo el llamado de ayudas dependiendo del nivel y empiezo a involucrar organizaciones o empiezo a incrementar el nivel de colaboración. Nuevamente, si es local, actores locales, si es un nivel más grande, regionales y nacionales o inclusive internacionales. Y con ellos, entonces con la colaboración con estas entidades, busco reducir los tiempos de respuesta. La cadena de suministro humanitaria difiere de forma importante de la cadena de suministro con fines comerciales. En la cadena de suministro humanitaria podemos caracterizar en muchos casos 4 eslabones. Estos eslabones se estructuran, se organizan para llevar la ayuda desde los proveedores de estas ayudas humanitarias hasta los beneficiarios. En muchas ocasiones encontramos un primer eslabón en donde el proveedor produce, genera los productos que se requieren para la ayuda humanitaria. Adicionalmente, encontramos unos puntos de preposicionamiento de estas ayudas humanitarias que se establecen para preparar a una comunidad ante un riesgo de desastre. Enseguida encontramos el siguiente eslabón, en donde son unos puntos intermedios de distribución y almacenamiento. Finalmente, encontramos unos puntos locales de distribución que se encuentran muy cerca a las poblaciones afectadas y son el eslabón que permite consolidar las ayudas antes de ser entregadas a las comunidades. En esta cadena humanitaria identificamos operaciones que son un reto en los procesos de planeación. Encontramos las operaciones de procurement, de transporte, de almacenamiento de productos humanitarios que se desarrollan antes de ocurrido el desastre y después. En este diagrama también podemos caracterizar las operaciones de transporte de última milla, que son aquellas operaciones que nos permiten llevar la ayuda humanitaria desde los puntos locales de distribución hasta los beneficiarios. El modelo de simulación lo que busca es representar el subsistema de entrega de ayudas. Específicamente, lo que se pretende es modelar las diferentes operaciones que llevan a cabo los actores a la hora de atender una tragedia y la cadena de suministro que ellos conforman en dicho proceso. Este modelo tiene como objetivo soportar el proceso de decisión asociado a la elección de estrategias de cooperación para los diferentes actores y poder visualizar qué impacto tienen en los tiempos de respuesta estas estrategias. Específicamente, aquí se prueban estrategias como el trabajo independiente de los actores, el no compartir información y recursos, el compartir parcialmente información, el compartir parcialmente recursos y la planeación completa de las operaciones por parte de dichos actores. Entonces, lo que se pretende en este contexto es ver cuál es el impacto en los tiempos de respuesta de dichas estrategias y de cómo esa integración de estos actores va disminuyendo rápidamente estas demoras a lo largo de la cadena de suministro y va permitiendo que rápidamente podamos recuperar el bienestar de las poblaciones afectadas. El modelo de simulación para esto parte de la estimación de la demanda y posteriormente incluye un módulo de asignación de infraestructura y personal por parte de los diferentes actores que conforman la cadena, para posteriormente simular como tal el subsistema de la cadena de suministro de entrega de ayudas. Esta simulación nos permite en diferentes escenarios, bajo diferentes condiciones de variabilidad y inciertas en cualquier desastre, poder determinar cuál es el impacto en estos tiempos de respuesta de diferentes estrategias de colaboración, de diferentes disponibilidades de recursos. Porque recordemos que todo este sistema logístico se monta sobre la infraestructura remanente posterior al desastre, es decir, sobre aquella infraestructura que queda disponible
posterior a la ocurrencia del evento catastrófico. Entonces aquí tenemos una imagen donde tratamos de representar el modelo asociado a la parte de subastas inversas. La parte inicial es una cadena de suministro normalita, donde tenemos un minorista que acude al mayorista por unos productos o demás, hay un flujo de información y un flujo físico. Él le envía los productos al minorista y el minorista entrega al consumidor. En el caso de las subastas inversas, entonces la organización humanitaria va a hacer el papel del retailer o del minorista. Y la organización humanitaria va a contratar con unos privados para poder satisfacer a la población, unos kits de alimentación, de aseo y demás. Entonces tienen dos opciones: contrata con la organización privada, con el proveedor privado, y el proveedor le envía directamente a la organización humanitaria y la organización humanitaria se encarga de realizar la entrega directamente a la población afectada. Y la organización humanitaria corre con los costos de la parte de distribución y demás. O en el acuerdo de cooperación con la entidad privada es quien se encarga de la distribución directamente hasta la población afectada. Y es la entidad privada quien va a tener los costos también de mantener inventarios en sus propios almacenes o demás, y los costos de transporte, es quien va a asumir los costos para distribuir y llegar a los puntos locales de distribución o a la población afectada. Uno de los objetivos de investigación importantes de este proyecto es generar modelos que permitan la optimización de las decisiones de transporte y de gestión de inventarios de ayudas humanitarias. Podemos ver en este diagrama que representa el modelo de investigación que estamos desarrollando, que representa un centro, un depósito en donde se van a consolidar las ayudas humanitarias. Allí queremos optimizar la gestión de los inventarios a este nivel de la cadena de suministro. Desde este punto, habrán unos vehículos que harán una distribución de las ayudas humanitarias hacia unos puntos que llamaremos puntos locales de distribución, en inglés Local Distribution Points. Allí también queremos gestionar de una forma eficiente esta flota de transporte para que las ayudas humanitarias lleguen muy rápido hacia los beneficiarios afectados por un desastre humanitario. Después de esta conversación que hemos tenido y del acercamiento que tengo al trabajo de investigación que hace la universidad para poner al servicio de la atención humanitaria los procesos logísticos, programas, etcétera, para mejorar y para ayudar a las entidades en esta atención humanitaria, yo hago un llamado a las entidades, a las organizaciones, a las ONGs, a los voluntarios, a la defensa civil, a la sociedad en general, para que se apoye en este tipo de herramientas que se generan en la academia. Yo he venido 2 veces acá en este proceso de logística humanitaria, y yo, que no soy de la academia, que soy de las botas pantaneras y del caminar con la gente, tengo que agradecerles desde mi experiencia todo ese esfuerzo que están haciendo ustedes para poner al servicio de la atención humanitaria todas las herramientas que les dan la ingeniería, la organización, la optimización de operaciones, todo ese tipo de cosas. Los felicito, y a los estudiantes y a los profes que están en este camino, que sigan adelante y que sigan sirviendo desde donde estén, sigan sirviendo a este país que los necesita.